Acción. Bienvenidos todos a su canal, y la verdad nos hará libres. Hoy, encuentro número 9. Quien les habla, Pedro Pejos Sarquis. Me es muy grato y me agrada mucho saludarles a ustedes y esperando en el Señor que todos estemos bien. Desde la ejecución de la muerte de Jesús, siguen las interrogantes. ¿Era el plan de Dios que Jesús muriera? ¿Fue necesaria su muerte para salvarnos? ¿Acepta Dios el sacrificio humano? ¿Y si no hubieran matado a Jesús, no habría salvación? ¿Quién nos salva? ¿Cristo o la cruz? ¿Por qué matan a Jesús? Luego de analizar algunos textos de la Biblia y de algunas doctrinas y tendencias sobre la muerte de Cristo, te comparto lo siguiente. Hablar de la muerte de Jesús no es tan fácil como parece, ya que durante muchos años las iglesias nos han adoctrinado. Todas ellas asumieron todo tal como está en la Biblia. Los evangelios describen cómo fueron los hechos de la siguiente manera. 1. Que los líderes judíos, es decir, que los representantes religiosos, se dieron a la tarea de acabar con Jesús. 2. Que Judas fue el que lo traicionó. 3. Que Jesús fue arrestado. 4. Que todos los discípulos abandonaron a Jesús menos Juan. 5. Que Pedro fue quien lo negó 3 veces. 6. Que fue juzgado por Caifás, por Pilato y por Herodes. 7. Que el pueblo judío pidió la libertad de Barrabás y la crucifixión para Jesús. 8. Que fue azotado, escupido, se burlaron de él, lo coronaron con una corona de espina. 9. Que Pilato dio la orden para crucificar a Jesús, pero no se hizo responsable de su muerte. 10. Que a Simón de Cirene le obligaron a cargar la cruz de Jesús. 11. Que Judas se ahorcó. 12. Que los soldados romanos ejecutaron a Jesús. 13. Que los soldados le quitaron sus ropas y se las repartieron entre ellos. 14. Que Jesús fue crucificado, clavándolo en una cruz. 15. Que junto a Jesús crucificaron a otros 2, uno a la derecha y otro a la izquierda. 16. Que Jesús pidió perdón por lo que le estaban haciendo a él. 17. Que Jesús le encargó a Juan que cuidara de María, su madre. 18. Que Jesús muere un Viernes Santo, cerca de las 3 de la tarde, en un lugar llamado Gólgota, a la edad de 33 años. Bueno, lo de Viernes Santo está de más. Murió fue un viernes. Número 19. Que un soldado le clavó a Jesús una lanza para asegurarse que estuviera muerto. 20. Que fue bajado de la cruz y sepultado. 21. Que resucitó el día domingo por la mañana. ¿Fue real la muerte de Jesús? En la tradición cristiana, ubican la muerte de Cristo a los 33 años. Para ese entonces, los evangelios coinciden que Poncio Pilato era gobernador de Judea y que Herodes lo era en Galilea. Según la historia,
A Pilato lo ubican como gobernador en los años 26 hasta el año 36, mientras que a Herodes lo ubican en el año 4 a.C. hasta su muerte en el año 39. La Biblia y algunos registros históricos concuerdan que la muerte de Jesús se llevó a cabo dentro del mandato de Pilato y de Herodes, y que ellos participaron en el proceso que se llevó en contra de Jesús. En Marcos podemos leer: al amanecer se reunieron los jefes de los sacerdotes con los ancianos y los maestros de la ley, toda la Junta Suprema, y llevaron a Jesús atado y se lo entregaron a Pilato. Marcos 15:1. ¿Por qué quieren matar a Jesucristo? Los evangelios nos especifican la razón que lleva a la muerte injustamente de Jesús. Y es que Jesús le estaba ganando terreno a los líderes religiosos. En Juan podemos leer: entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchas señales. Si dejamos que siga así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Juan 11, 47 al 48. Y en vista que por culpa de Jesús estaba en juego el templo y la nación judía, por eso los líderes judíos no van a permitir que Jesús acabara con ellos. Volvemos a leer en Juan: pero uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. Si se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que toda la nación sea destruida. La excusa perfecta para matar a Jesús. Así lo dice Juan. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí. Juan 11, 53 al 54. El problema real de los líderes judíos con respecto a Jesús es que él los desmascaró públicamente. Nos dice Mateo: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué cierran el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ustedes mismos no entran ni permiten entrar a lo que están entrando. Mateo 23, 13. En otro texto dice: porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Mateo 5, 20. No pensemos que Jesús se las tenía aplicadas a ellos. No era la intención de él eliminarlos. La idea de Jesús fue advertirles del error de sus prácticas y la falta de coherencia. Pero ellos, en vez de asumir sus errores y cambiar así sus conductas, prefirieron aferrarse a la idea de matar a Jesús. Hago esta pequeña pausa porque me interesa que pensemos un poco cuál era la postura o qué es la postura que tenemos ahorita sobre la muerte de Cristo. Todas las iglesias cristianas dicen que Jesús murió para perdón de nuestros pecados, y esto está confirmado por la Biblia. A continuación,
te presento algunos textos. Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. Primera de Pedro 3:18. En Él tenemos, por medio de su sangre, la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia. Efesios 1:7. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Primera de Pedro 2:24. Las iglesias asumieron el concepto que se transmitió por los primeros cristianos. Ellos asumieron que la muerte de Cristo en la cruz fue en función de perdonar nuestros pecados. Pero además creyeron que Cristo en la cruz fue visto como un cordero que se ofrecía en sacrificio por salvación nuestra. Pedro nos dice: pues Dios lo ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados, y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecida en sacrificio como un cordero sin mancha ni defectos. Primera de Pedro 1:18. Esta postura sobre la muerte de Cristo no es una enseñanza de Jesús, sino más bien un concepto que los apóstoles desarrollaron después de la muerte, y así lo creyeron y nos los transmitieron. El mismo Pablo reconoce que a él enseñaron estos conceptos sobre la muerte de Jesucristo. En Corintios leemos: en primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber, que Cristo murió por nuestro pecado según las Escrituras. Primera de Corintios 15:3. No encontré en los evangelios ningún versículo que sostenga que Jesús murió por nuestros pecados. Mateo nos dice: dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. El nombre de Jesús significa Dios salva. Jesús en sí mismo es salvación, y no el efecto de la cruz. La cruz es signo de muerte y no de salvación. En cambio, Jesús es salvación presente y no a futura. Cuando Marcos nos presenta a Jesús que perdona pecado, no lo hace en función de futuro, sino en el presente activo, y no esperar en una muerte de cruz. Así nos dice Marcos: cuando Jesús vio la fe que tenía, le dijo al enfermo: hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Marcos 2:5. ¿Cómo fue lo que le dijo Jesús? Tus pecados quedan perdonados. Y lo dijo en una acción en presente. Y no tiene que esperar que Jesús derrame su sangre para perdón de sus pecados. No solo Marcos nos dice que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. También nos lo dice Lucas y Mateo, que confirman lo que dice Marcos: tus pecados te son perdonados. Lucas 5:20 y Mateo 9:2. Yo no entiendo de dónde sacaron aquello que Jesús murió por nuestros pecados. Este concepto fue desplazado muchos años antes
que Jesús fuera crucificado. Fíjate lo que Jesús dice de sí mismo. ¿Por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados quedan perdonados o decir levántate y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. Mateo 9, del 4 al 7. Cuando Simeón tomó al niño en sus brazos, dijo: ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque ya he visto la salvación que ha comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos. Lucas 2, 29, 31. ¿Qué fue lo que exclamó Simeón? Ya he visto la salvación que has comenzado. Y lo dijo en acción presente. Y repito, no sería un acto a futuro, es ya, inmediato. Jesús, cuando tiene su encuentro con Nicodemo, le dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Juan 3, 16, 17. Jesús nunca le manifestó a Nicodemo que Él sería sacrificado para salvación. Lo que le expresa a Nicodemo, que la salvación es real, hoy y no luego. Un texto clave lo tenemos en Lucas, que dice: Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. No tiene sentido que Jesús pida perdón. Si se pide perdón es porque se cometió una injusticia. Y si se cometió una injusticia, es indicio que se actuó a espaldas de Dios. Por tanto, lo de Jesús fue un asesinato predeterminado. ¿Sabía Jesús que lo iban a matar? Fíjate lo que nos dice Lucas. También entonces llegaron algunos fariseos y le dijeron a Jesús: vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Lucas 13:31. Jesús le advierte a sus discípulos que lo van a matar. Leemos en Mateo: desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Mateo 16, 21. Aceptar que lo van a matar no es una experiencia agradable. La vida misma se niega a morir. Dirá Lucas: dijo: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22, 42. ¿Se acordó Jesús? Pues no. Se acordó, no se acobardó Jesús, pues Jesús aceptó morir y sabía muy bien que no hay vueltas atrás. Nos dice Juan: nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Juan 10, 18. Jesús asumió, prefirió morir crucificado y evitar así un mal mayor, que implicaría que judíos y romanos entraran en conflicto y matarse entre ellos. Y esto no es que Jesús no tenía salida, porque Mateo nos dice: ¿no sabes que yo podía rogarle a mi Padre y él mandaría ahora mismos
más de 12 ejércitos de ángeles. Marcos 26:53. Ya ejecutada la sentencia, estando Cristo crucificado, no pronunció maldición alguna sobre nadie. Lucas nos recuerda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:24. Sus palabras justificaban las acciones que hicieron con él y les perdonó, dando así muestra de su amor. ¿Pagó Jesús por nuestros pecados? Un concepto algo extraño. Pablo, sin embargo, nos dice: Dios canceló la deuda que había en contra vuestra y que nos obligaba con sus requisitos legales. Le puso fin clavándolo en la cruz. Colosenses 2:14. ¿Qué debíamos? Nada debo si nada he pedido prestado. ¿Con quién era la deuda? ¿Dios negoció con Satanás? Es una cosa incoherente. Nada le pertenece a Satanás. Es más, él no tiene ni voz ni voto en contra de ningún ser humano. Más aún, nada de lo creado le pertenece. Si algo le pertenece a Satanás, es su propia condenación que él mismo optó libremente. Ahora bien, si mi problema no era con Satanás, ¿con quién era la deuda? Entonces Dios se autocobró. Eso es más absurdo todavía. Tener Dios que depender de un sacrificio humano o animal para poder actuar en favor nuestro es aceptar que Dios no puede aceptar las cosas por sí mismo. Y si eso es irreal, lo mires como lo mires aquí, aunque esté escrito en la Biblia, pues se equivocaron y feo. ¿Podemos entonces pensar que Dios no tiene autoridad ni poder para salvarnos? El problema de pensar que Jesús fue un sacrificio para salvación de la humanidad radica en dos posiciones. El primero es que buscan justificar la crucifixión de Jesús, negando que fue un asesinato, para decir luego que Dios optó para hacer de aquella injusticia un sacrificio en favor de la humanidad. Y el otro punto radica en la creencia judía, ya que la práctica del sacrificio era como ellos se la arreglaban con Dios. Y el cristianismo se vio influenciado en dicha práctica, tanto así que aún hay iglesias que mantienen ese concepto y lo ponen en práctica en sus cultos. Jesús nunca enseñó que Dios necesita de sacrificio para actuar. Es más, a Dios le desagrada tal práctica. Si hay algo que me pone en deuda, es mi pecado, y mi deuda es con los demás y conmigo mismo, porque de alguna manera he debilitado la integridad humana y la relación con Dios. Mi deuda es una deuda de amor. En el libro de Romanos podemos leer: con a nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13:8. El amor de Dios por nosotros es infinito, y por amor ha rescatado el sinsentido de la vida y de la muerte misma. Tratemos de vivir siempre agradecidos y que nuestra vida sea reflejo auténtico de Dios. ¿La cruz o Jesús? ¿Quién me salvó? ¿Jesús o la cruz? ¿Era necesaria la cruz para salvarnos? La cruz no salva a nadie. Lo de Jesús en la cruz no es signo de salvación, sino de muerte. Solo en Cristo Jesús hay salvación. La cruz no debería ser un signo de los cristianos,
ya que en ella se cometió una injusticia contra Jesús. El símbolo por excelencia y sentido real de nuestra fe sería la resurrección de Jesús que venció la muerte. Todo es gracia. La gracia es un regalo gratuito de Dios que se nos da y no depende de nuestros méritos ni porque lo merezcamos o no, ni porque hagamos lo que hagamos, con o sin sacrificio. Simplemente Dios se da por amor incondicional, con el fin de salvarnos. Leemos en Efesios: pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Efesios 2, del 4 al 5. No tenemos derecho a nada de Dios. Lo que Dios hace por nosotros, lo hace por puro amor. La resurrección y no la muerte. Pablo en sus cartas no le da tanta importancia a la muerte de Jesús como a su resurrección. Leemos en Corintios: si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también nuestra fe. Primera de Corintios 15, 13, 14. La importancia de la resurrección es fundamental para los cristianos. La muerte no ocupó relevancia como la resurrección. Sigo leyendo en Corintios: si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Primera de Corintios 15, 19. Concluimos. Jesús es condenado a muerte por la simple razón de que les estorbaba a los líderes religiosos. Su condena fue injusta y sin motivo fue crucificado. La muerte de Jesús fue real. Los relatos bíblicos concuerdan en algunos personajes históricos. Las posturas sobre la muerte de Cristo que aparece en el Nuevo Testamento son asumidos por seguidores de Cristo luego de su muerte, y no es una enseñanza directa de Cristo. Jesús, y no la cruz, es nuestra salvación. La resurrección es la clave y el fundamento de nuestra fe en Cristo Jesús. Hasta aquí nuestro encuentro número 9. Si así lo quiere Dios, nos vemos en el próximo video. Y recuerde, la verdad nos hará libres. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Amén. Hasta el próximo encuentro número 10.